Bueno, bienvenidos sean todos a este podcast. Yo soy Cristian Acevedo y hoy tengo el placer de estar aquí al lado de Héctor Monzón de Spang, mi abuelo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la historia de tu papá, de mi bisabuelo, que tiene un contexto histórico muy interesante y es una historia muy bonita de analizar. Es una historia donde un adolescente con muchas ganas de aprender cosas nuevas, con mucho entusiasmo, viaja hasta Alemania a temprana edad y pues por casualidades, como cosa buena o como cosa mala, queda atrapado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para eso te tengo aquí, para que nos cuentes mejor la historia y para que le des a conocer al mundo la historia de tu papá, que es muy interesante. Así que cuando quieras empezar. Bueno, me alegro mucho que te interese, Cristian. Mi papá se llamaba José Rafael Monzón Toledo. Nació en Quetzaltenango en el año de 1917. Uh-huh. Pasó su primera niñez y su primera escuela, digamos, allá en Quetzaltenango. Y el hogar de mis abuelos, o sea, de los papás de él, pues ellos se divorciaron y entonces mi abuela tuvo la oportunidad de hacer lo que ella quería hacer, que era ser maestra, y además ella era artista, pintaba, y para eso la ciudad de Guatemala le ofrecía muchas oportunidades, de manera que con sus dos hijos, o sea, mi papá y otra hija, otra hermana de mi papá, más pequeña que él, se trasladaron para acá, para Guatemala. Y aquí en Guatemala, ella lo inscribió en el colegio La Preparatoria. El colegio La Preparatoria fue tal vez el primer colegio privado que hubo en Guatemala. Era un colegio solo para varones, y muchísimas personas en Guatemala se han educado en la preparatoria, incluyéndome a mí. Uh-huh. De manera que él entró ahí, hizo su cuarto, quinto y sexto año de primaria, y él era un excelente estudiante. En sexto año de primaria él era el primero de la clase, y eso ocurrió a principios del año 1931. ¿Y era hijo único él? No, era él y su hermana más pequeña, la que le llevaba como 5 años o algo así. ¿Cómo se llamaba él? Es mi tía Blanca. Ah, ok. Pues a él le fue muy bien en el colegio, y a principios del año 31 se estrenó el presidente Ubico, y entre las cosas que él empezó a hacer fue dar becas para que buenos estudiantes en Guatemala pudieran tener la oportunidad de estudiar en el extranjero. Y supongo traer historias nuevas y estudiar en el extranjero. Entonces, pues mi abuela tramitó una de estas becas que empezó a dar el presidente Ubico, y muy a principios del año 31, el presidente acababa de subir, le ofreció a mi papá una beca para ir a estudiar a Alemania. Esto porque era buen estudiante. Porque era buen estudiante, entonces él sencillamente porque era buen estudiante.
Entonces se suponía que él tenía, digamos, el deseo y la oportunidad de aprovechar eso que se le estaba proporcionando. Bueno, entonces él acababa de salir del sexto año primaria. Lo que seguía pues era ya la educación secundaria. Entonces la beca que le dieron fue: te vas a Alemania, haces toda tu educación secundaria en Alemania, y lo único es que como el Estado no tiene suficientes recursos, te quedas allá todo el tiempo hasta que termines la secundaria, y entonces tienes que regresar a Guatemala y yo te voy a dar empleo, o te vamos a dar empleo en el Estado para que desarrolles las cosas que habrás aprendido allá. De manera que unos días antes de cumplir 14 años, mi papá estaba en Puerto Barrios. Mi abuela y mi tía pequeñita lo fueron a dejar. Se subió al buque y allá vas para Europa. Los barcos en esa época, bueno, no había aviones como para ir de un lado a otro, ¿verdad? Bueno, quiero hacer un pequeño énfasis, que me parece muy interesante que a tan temprana edad él ya se haya animado a allá a vivirse solo, porque me imagino que no tenía nadie en Alemania. No había nadie. Eso iba a ser él solo de interno. Bueno, eso dice mucho de él, de las ganas que tenía de explorar y de conocer cosas nuevas. Correcto. Porque mi papá siempre fue una persona con una mente muy inquieta. De manera que te subís al barco, o se subió al barco y no sabes nada más. Y allá vas, solo sabes que en Alemania alguien de la embajada de Guatemala en Alemania te va a recoger y te va a ir a dejar al lugar donde vas a ir a estudiar. Empezó el viaje en el barco. Él cumplió 14 años en un puerto en Venezuela, en La Guaira. Ahí le tocó cumplir sus 14 años. ¿De qué fecha era él? Mi papá es del 4 de abril. Okay. Y esto cumplió 4 de abril de 1931. En esa época Alemania estaba como en una nueva etapa. Después de la Primera Guerra Mundial había pasado años muy difíciles. Económicamente. Económicamente. En una próxima conversación te voy a contar la historia de mi mamá. Okay. Y todas las penalidades que tuvo durante esa época difícil de los años 20 en Alemania. Pero cuando ellos salieron al final de los años 20 de esas vicisitudes, pues subió un gobierno parlamentario en Alemania, que por cierto no era todavía el de Hitler, sino era otro gobierno. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Alemania en ese momento. Bueno, en algún momento él llega a Puerto Alemán, desembarca, lo están esperando de la embajada. El que lo esperaba es don Francisco Muñoz. ¿Era alguien importante? No, don Francisco Muñoz era un empleado en la embajada. Muy hábil con la fotografía. Después él fue fotógrafo de Ubico. Pero ahí estaba don Francisco, y yo lo conocí muchos años después, ¿verdad? Cuando yo era niño. Y pues don Francisco recibió a mi papá y lo llevó al Goethe Institut, donde mi papá, que no sabía una palabra de alemán, tenía que sumergirse en el idioma alemán, aprenderlo. Después de pasar un primer periodo aprendiendo las cosas básicas, entonces le tocó irse a un internado a estudiar lo que se llama en Alemania el Gymnasium. O sea, por decir la secundaria. Es la educación secundaria.
Le fue muy bien. Mi papá absorbió el alemán inmediatamente. Es un idioma que toda la vida lo tuvo en el corazón al final. Porque todavía si lo aprende, disculpa que a veces se me quiebra la voz, pero no importa. Si lo aprendes a esa edad, entonces los idiomas calan. Y hablar 2 idiomas es de las cosas más importantes y vos lo sabes porque vos prácticamente hablas 3. Si hoy en día es importante, me imagino en una época así, era una herramienta que te podía ayudar en muchas cosas. Por supuesto. Y entonces él entró a las clases en una escuela donde no había otros extranjeros. Todos eran alemanes. Él se sumergió completamente, digamos, en la cultura, en un contexto de todos sus mejores amigos, pues ni modo, eran chapines. No, que chapines, y no había chapines. Alemanes. Yo pensé que estabas hablando No, te estoy hablando de su bachillerato. Ok. Estos adolescentes hacían de todo. Por ejemplo, ¿qué te voy a contar? Cuando él estaba ya por salir en su último año del bachillerato, entonces con otros 3 amigos agarraron su bicicleta y desde Alemania se decidieron ir a ver el sol de la medianoche en el norte de Suecia, hasta el Círculo Polar Ártico, en bicicleta, durante el verano de 1935. ¿Cuántos serían de días? Ay, mira, de días. Nunca se me ha ocurrido calcular eso, Cristian. Algún día te lo sabrás con exactitud. Algún día te lo voy a calcular. Okay. Pero sí, estás hablando de un viaje de más de 1000 kilómetros en bicicleta. Sí. Entonces, ahí se van los 4 de Alemania. ¿Y cómo te vas en bicicleta de Alemania hasta Suecia? Tenés que ir primero a Dinamarca. En Dinamarca tenés que ver qué ferry agarrás para meter las bicicletas, y de repente ya apareces en Suecia y empezás a viajar. Bueno, eso era el plan de ellos, de estos 4, para el verano de 1935. Cuando llegaron a Dinamarca había una feria, entonces se tardaron más tiempo de la cuenta. Bueno, por lo menos que ya están ahí, sí. Que se quedan un rato más. Atravesaron, llegaron a Suecia y empezaron el camino hacia el norte por los caminos suecos. ¿Dónde dormían? En algunos lados había posadas para estudiantes. Sabes que en Europa eso ha existido siempre. En otras veces, como eso ya era prácticamente el puro campo, ya iba a llegar la noche, entonces tocabas en una granjita o en una casa y decías, te daban posada. Entonces, y mi papá tenía muy buenos recuerdos de esas posadas. Siempre me contaba que dice que una vez entró en una casa y entonces lo primero que le enseñó el dueño de la casa fue una pared con una grieta diagonal de arriba para abajo. Y entonces le dijo, ¿saben, muchachos, qué es eso? Es el único temblor que yo he sentido aquí en mi vida y me rajó esa pared y yo conservo esa pared rajada. Bueno, no tiene mayor importancia, ¿verdad? Al final sí llegaron al Círculo Polar Ártico, bien al norte, pero llegaron después del sol de medianoche, o sea, llegaron después del 21 de junio, ¿verdad? Bueno, algo vieron de esos días que duran casi 24 horas con el sol afuera, ¿verdad? Bueno, ese era el tipo de cosas que la gente hacía. Sí, que los muchachos hacían. Algunos de esos 3 amigos murieron después durante la Segunda Guerra Mundial. Peleando.
Okay. Que es una cosa que a mi papá no le tocó hacer, pues porque él no era alemán. Pero al fin, a principios del año 1936, sus estudios terminados, y entonces a regresarte a Guatemala. Esa era la orden que él tenía. Sí, pues ese era el acuerdo que él tenía, no le llamemos orden, ese era el acuerdo. Como hoy cuando te dan una beca para ir a estudiar afuera, entonces te piden que por lo menos tengas a trabajar 2 años en algo que se relacione con lo que hiciste, ¿verdad? Sí. Para reponer las... bueno, entonces le tocó regresarse. Era el año de las Olimpiadas de 1936. Y las Olimpiadas de 1936 iban a ser en Berlín. Ajá. Entonces mi papá dijo, ahora voy a ver Olimpiadas. Y entonces puso un cable y dice, permítanme estarme 2 o 3 meses más para que yo pueda ver las Olimpiadas. Entonces dice, ese no es el trato, Patojo. El trato es que ya terminaste. Lo sentimos mucho, pero no te podemos financiar o entonces él se vino todo triste aquí sin poder haber asistido a los Juegos Olímpicos de 1936. Bueno, entonces en algún momento tenés a un Patojo, a un muchacho de 18 años con su bachillerato completado y entonces él le pregunta a la gente del gobierno, y ahora ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Entonces dice, Patojo, te vas a ir a trabajar a las aduanas. Entonces, las aduanas esas que están en la zona 1, ahí por la 13 Avenida y todo eso, si pasas por ahí las vas a ver, todavía están ahí. Y entonces le dieron trabajo en la aduana. Y quién sabe qué papeleos tenía que hacer mi papá, y ¿qué otra cosa puede ser un Patojo de 18 o 19 años? Sí. Y a él eso, por supuesto que no le gustó. Me lo imaginé. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Entonces... fue con los del gobierno. Sí, pidió en esa época vos podías pedir cita con el presidente y hablarle de tus necesidades. Qué curioso eso. Ajá, que algún día te voy a contar la historia de tu otro bisabuelo, que así fue como se hizo médico. Okay. Pero esa es otra historia. Ya. Muy diferente. Y entonces él pidió mi papá pidió una cita, se llamaba una audiencia. Entonces pidió una audiencia con el presidente. ¿Y eso ya no existe? No, eso ya no se utiliza. Ok. Entonces pidió una audiencia con el presidente. Fulano de tal le da tal, y el presidente Urico le debe haber llamado la atención de que un Patojo de 18 o 19 años en ese momento le estuviera pidiendo audiencia, ¿verdad? Sí. Y entonces la dio. Entonces mi papá fue a su audiencia en la hora programada y el día programado. Y entonces te sentás al otro lado del escritorio del presidente, ¿verdad? Y entonces el presidente te dice, ¿qué querés, Patojo? ¿Para qué me pedís una audiencia? Entonces él explicó que había estado 5 años en Alemania y que le tocó regresar y que entonces le habían dado trabajo, pero que le habían dado trabajo en la aduana, pero que ese trabajo a él no le gustaba. Y entonces, ¿qué querés? Yo quiero que me mande de regreso a Alemania. ¿Y qué vas a hacer? Pues se me ocurre que me dé trabajo en la embajada. Chicas, pero vos tenés 19 años, ¿qué sabes hacer? Yo sé hablar alemán, le dijo, y bien. Entonces, a veces decís las cosas de tal manera que realmente tocas a la otra persona, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, Patojo, te voy a dar trabajo en la embajada, solo que es de tercer secretario, le dijo. O sea, prácticamente le inventó el puesto. Y entonces a las pocas semanas
ahí va tu papá otra vez, o mi papá pues, otra vez subido en un barco a Alemania. ¿Y cuánto tiempo eran esos viajes de barco? Esos como no eran directos, sino que iban más o menos de puerto en puerto. Por ejemplo, salían de Puerto Barrios y navegaban por la costa de Centroamérica, paraban en Limón, en Costa Rica. De ahí seguían, paraban en Colón, en Panamá. Seguían y hacían puerto en Colombia o en Venezuela. ¿Y eso para qué? ¿Para traer a más gente? No, porque fíjate que esos barcos no es como un crucero o un barco de pasajeros que vos te imagines ahora, sino eran barcos de carga. Y esos barcos de carga tenían camarotes para unos cuantos pasajeros. Ah, ok. Entonces pasaban por cargas. Sí, el oficio principal era de la carga de eso, el transporte, era la carga. Y como cosa secundaria llevaban personas que querían viajar, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces en algún momento a mediados o finales del año 1938 mi papá llegó a Alemania y le dieron su trabajo en la embajada. No sé qué lo ponían a hacer en la embajada, ¿verdad? Pero realmente él debe haber sido ¿cómo se llama? Un valor en la embajada porque hablaba un alemán muy bueno. Perfecto, ¿verdad? Muy bueno. Después, cuando yo era niño, a veces mi mamá que es alemana, y es la historia que te voy a contar después, le preguntaba a mi papá, mira Rafa, ¿cómo se dice tal cosa en alemán, verdad? ¿Y tu mamá era alemana? Y mi mamá era alemana, ¿verdad? Bueno, entonces, Rafael, mi papá, él ahí estaba muy satisfecho con su vida, con su trabajo. De lo primero que compró fue un su carrito Mercedes-Benz que le alcanzaba para eso porque él era solo y además como era de la embajada no le cobraban impuestos, entonces le salió barato. ¿Y él cómo se comunicaba con su familia de aquí? Con la familia de aquí tu comunicación era por carta. Ya. ¿Verdad? Si era algo muy urgente podías poner un cable, pero usualmente era una carta. Ponías una carta, la carta llegaba un mes después o 2 meses después a su destino y te la contestaban. Entonces cada vez que escribías una carta recibías tu respuesta 3 meses después, ¿verdad? Ya. Entonces él empezó ahí a hacer su vida. Tal vez una cosa interesante de contarte es que y la embajada era en Berlín, entonces él vivía en Berlín. Tal vez una cosa interesante de contarte es que con otro amigo guatemalteco, Luis Felipe Luna, que él era abogado, ¿Que estaba en la embajada? No estaba en la embajada, no, él hacía otra cosa en Alemania. Okay. Estaba estudiando también. Y era igual de patojo que mi papá. Y entonces llegaron a una parada de bus. Entonces imagínate vos las paradas de buses ahí, ¿verdad? Tu casita, en una banquita. Y se sentaron en la parada de bus a platicar. En ese momento llegó a la parada del bus una muchacha, una patoja. Y llegó y se sentó por ahí. Y entonces Luis Felipe Luna, que era. Entonces le dijo, en alemán por supuesto, ¿verdad? Le dijo, señorita, yo amo la belleza, le dijo, y usted es bella. Entonces la patoja se impresionó con el piropo y se puso a platicar con ella. Ajá. ¿Y tu papá estaba ahí? Y mi papá estaba así, se pusieron a platicar los tres. Ya. ¿Quién era la patoja? La hermana de mi mamá. Así que fue como directamente, y eso te lo voy a contar, pero en la otra que mi papá conoció a mi mamá. Esas casualidades de la vida que... Mira, son cosas de segundos, Cristian, que si ella no llega en ese momento, o el bus pasa un segundo antes, o
se conocen y no se conocen y no estaríamos tú y yo platicando aquí, ¿verdad? Me parece muy loco eso, me parece muy parece interesante loco, que mi vida esté... Dependa de un piropo. De un piropo. Y no solo de un piropo, sino alguien que se fue a sentar en una parada de bus. En el día correcto. En el día correcto, y que Luis Felipe Luna, así como enamorado, se le ocurra echar un piropo y que la Patoja se impresione con el piropo, ¿verdad? Sí, es impresionante. Entonces, pero esas son las cosas que suceden en la vida. Bueno, pero esa historia te la voy a contar con la de mi mamá el día que tengas paciencia para oírla. Ya, no, paciencia, claro. Bueno, es una manera de decir las cosas. Ok. Entonces, así fue como él entró en relación con ese círculo de amistades donde se movía, se movían los jóvenes como mi mamá, mis tías. Bueno, mi papá siguió su vida en la embajada. Pasó el año 1940. Llegó el año 1941. En el 39 empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán, que en ese momento ya digamos, el gobernante en Alemania era Hitler y toda su, digamos, todo su entorno. En el 39, el 1 de septiembre, invadieron Polonia. 2 días después, Inglaterra, que tenía un pacto con Polonia, le declaró la guerra a Alemania. Alemania había tratado de hacer un pacto con Stalin en Rusia para no meter a Rusia en una guerra con Alemania. Sin embargo, Hitler cometió ahí el error de que atacó, ya no hizo caso omiso del pacto. Y entonces, y en el año 1940 invadió Francia, invadió el norte de Francia, invadió Dinamarca, invadió Noruega, Polonia, Austria ya lo habían anexado, y Inglaterra ya estaba en guerra con Alemania. Ya la Segunda Guerra Mundial pues había estallado, y así pasó el año de 1940. A finales de 1941, el Japón bombardeó Pearl Harbor. ¿En Inglaterra? No, en el Pacífico, en Hawái. Ah, sí. En Hawái. Estados Unidos no había entrado en la guerra contra Alemania, se había mantenido a un lado. Pero cuando bombardearon Pearl Harbor en Hawái, entonces en ese momento Estados Unidos aprovechó para declararle la guerra no solo al Japón, sino a Alemania, sino también a Alemania, a Italia, porque las tres eran aliadas. Ese fue como el error clave que hizo que fue una de las cosas que hicieran que Alemania perdiera, ¿no? Pues sí, pero ahí no hay error, sino que el error fue meterse después con Rusia, pero esa es otra historia. Sí. Y entonces Rusia le declaró también la guerra a Alemania. Entonces, cuando sintió Alemania, ella estaba en guerra. A finales de 1941 estaba en guerra Alemania, estaba en guerra con Inglaterra, con Rusia, con Estados Unidos y con la parte de Francia que no había logrado ocupar Alemania. La parte sur era. La parte sur, ahí no habían entrado los alemanes, ellos ocuparon la parte norte y de Francia, pero se declaró la guerra. Eso sucedió, se declaró la guerra total, por así decirlo. Sí. Y eso sucedió el 7 de diciembre
del 7 al 8 de diciembre de 1941. ¿Y tus papás ya se conocían ahí? Sí, ya se conocían. Pero no eran... No estaban casados. Ok. Pero ¿qué sucedió entonces aquí en Guatemala? Guatemala en ese momento, que se había mantenido totalmente al margen de la Segunda Guerra Mundial, se vio presionada por Estados Unidos, y toda Latinoamérica le pasó lo mismo, a que le declararon la guerra a las potencias del eje. Las potencias del eje Italia, Japón, Italia y Alemania. Entonces el Congreso actuó muy rápidamente en ese momento. Que todavía estaba bajo el gobierno de... Todavía era el gobierno de Ubico. Sí. Era una dictadura esa, solo para... Sí, era lo que hoy calificamos de una dictadura. Okay, porque él se había reelegido y sí, ¿verdad? Se seguía reeligiendo. Bueno, eso no es tan importante. Aunque sí, eso no es importante ahorita para nuestra historia. Aunque te voy a decir que en esa época se hicieron cosas positivas. Políticamente tiene sus... Y de eso te puedo hablar otro día. Para muchas historias. Sí, bueno, pero sí, era época de Ubico, había un congreso, y entonces el congreso el 14 de diciembre de 1941, una semana después del bombardeo, redactó el edicto de declaración de guerra al eje. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? En ese momento el gobierno alemán o el gobierno de Guatemala tiene que comunicarle al gobierno alemán que le está declarando la guerra. Entonces llega cable del gobierno de Guatemala a la embajada en Alemania. La legación se llamaban en esa época las embajadas. Y llega el mensaje a la embajada, y el mensaje dice: declárese la guerra a Alemania, y abajo decía: en los términos más corteses posibles y dejando entrever presión. O sea, ellos le declaraban la guerra, pero dando tampoco decían menos, sí, por eso era. Y hasta cierto punto Guatemala estuvo en riesgo de algún ataque en la guerra, o era algo como más que todo en los papeles. Era en ese momento era más que todo en los papeles. Ya. ¿Verdad? Entonces Estados Unidos ahora tenía una alianza de prácticamente toda Latinoamérica, porque Uruguay y Argentina y creo que otros países todavía no declararon la guerra, pero la gran mayoría de países lo hizo cuando Estados Unidos solicitó que colaboraran con ellos para la declaración de la guerra. Sí. De manera que llegó pero ¿por qué te cuento lo que decía el cable? Que es muy interesante: declárese la guerra a Alemania, pero en los términos más corteses posibles y dejando entrever presión. Meeting en la embajada. ¿Quién puede escribir una carta así? Rafa. Es el único que lo puede hacer. Rafa es tu papá. Rafa es mi papá, Rafael. Rafael Monzón. Entonces ves al patojo, que en ese momento tenía 23 años, declarándole la guerra en nombre de Guatemala, redactando la carta que al día siguiente iban a llevar a la Cancillería alemana. Entonces fue una de las cosas que le tocó hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con guerra declarada? Bueno, tenés que cerrar la embajada, ni modo, ¿verdad? Sí. Porque ya no hay relaciones diplomáticas, estás técnicamente en guerra. Y entonces, ¿qué hacía Alemania en esos casos? Pues
le dice a todo el personal de la embajada, mire, ustedes tienen 7 días para salir del país, están expulsados del país. Y de no ser así, a la cárcel. Bueno, eso ni estaba en consideración, ¿verdad? Ustedes expulsados de Alemania y tienen 7 días para irse. Bueno, empezaron a empacar todo, a quemar los archivos, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió o empezó a suceder en esos días en Guatemala? Guatemala empezó a ser redada de ciudadanos alemanes. ¿Qué es redada? O sea, ¿usted es alemán? Sí. ¿Tiene cédula de vecindad? ¿Sacó cédula de vecindad? No, yo estoy aquí de residente nada más. Entonces, enemigo. Detenido. Los detenían. Los detenían. Y eran prisioneros. Y quedaban prisioneros. ¿Y por qué no los devolvían a Alemania? Porque tienen que juntar un montón para poderlos devolver. Ok. Entonces... y espérame, ¿y en ese entonces había muchos alemanes viviendo en Guatemala? Sí. Muchos eran ingenieros, otros eran empresarios agrícolas, tenían fincas. ¿Y los de la embajada? Y ellos, digamos, numerosos alemanes vinieron aquí e hicieron su vida aquí, porque aquí ellos tenían más como oportunidad haciendo determinado tipo de oficio, por ejemplo la ingeniería, mecánicos, arquitectos, constructores y los finqueros, ¿verdad? Más o menos como ahorita también. Bueno, ha cambiado la situación, ¿verdad? Pero... Yo digo en cantidad de gente alemana que vive aquí. ¿O ahora es más? Bueno, en número han de ser más, ¿verdad? Sí, pero... Sí. Bueno, pero en relación a la población. Bueno, lo cierto es que empezaron a hacer la redada y detuvieron como a 60 personas. Entonces, ¿y por qué te cuento esto? Detenían las 60 personas. Lo que decía la Convención de Ginebra, que ya existía en ese tiempo, era que ellos eran ciudadanos de un país con el que estaban en guerra, entonces los tenían que llevar a un puerto y en el puerto tenían que esperar un barco de un país neutral, o sea que no estuviera en la guerra. Como Argentina, Uruguay. O Portugal y España creo que no había entrado oficialmente o no entró oficialmente en la guerra. Ok. Entonces, vos los detenés y preparás para su deportación. En este caso los detenían y después de haber juntado suficientes, los metían en un tren y era Puerto Barrios, ¿verdad? Y entonces en Puerto Barrios tenían que esperar un buque de un país neutral para meter a esos alemanes y devolverlos. Pero, ¿qué sucedió? Que en primer lugar se vio en Alemania, digamos, de que los estaban deteniendo y que no sabía qué iban a hacer con esos ciudadanos alemanes. Entonces lo que hicieron fue detener a todo el personal de la embajada. Que eran de los muy pocos guatemaltecos que había. Sí, pero estaba incluido mi papá, ¿verdad? Sí, pero no había tantos guatemaltecos en Alemania. No, eran prácticamente el personal de la embajada y sí, había algunos guatemaltecos, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, entonces, como aquí estaban deteniendo alemanes, ellos la única represalia que podían tomar era detener guatemaltecos allá. Ya. Años después, y eso es un paréntesis aquí, yo fui a Alemania porque estaba haciendo un trabajo de ingeniería. Y entonces con el amigo con el que iba, me llevó a pasear un domingo. Y un domingo me llevó por una carretera y al fondo de la carretera había un edificio muy bonito. Entonces él me dice, ese es un balneario del siglo pasado.
O sea, y ahí llegaban la gente durante los veranos y se estaban ahí todo el verano y era un balneario. Yo tomé la foto porque me gustó el edificio cuando se le enseñé a mi papá. Esto ya fue en los años 90. Me dijo, ahí estuve yo preso 6 meses. Otra vez las casualidades. Entonces, a los detenidos allá en Alemania y todos los latinoamericanos los pusieron en un balneario. Y entonces estaban... Que eran más o menos como hoteles, por decirlo así. Sí, era un hotel. O sea, no los trataron mal de ninguna manera, ¿verdad? Sí. No, era más que todo un mensaje que Sí, era el mensaje, ¿verdad? Yo tengo de aquí detenidos a tus... Tengo detenidos a tus connacionales porque vos tenés detenidos a los míos. Sí. Muy bien, entonces los 60 y pico de alemanes los mandaron a Puerto Barrios a esperar el barco neutral. ¿Y qué pasó? Que Estados Unidos presionó y les dijo, entrégueme a los alemanes a mí. Y entonces el gobierno guatemalteco se vio presionado a entregarle a estas personas. Y se los entregó a un buque americano, no a un buque neutral. Entonces fue cuando Alemania tomó la represalia de detener a los... Por eso él estuvo 6 meses detenido ahí. ¿Qué pasó después de 6 meses? Ya no puedes tener a todo ese gentío ahí que no te aportan ni... Entonces, después de esos... ¿no te aburrió la plática? Seguimos. No, claro que no. Bueno, entonces después de esos 6, 7 meses, que estamos hablando de la primera parte del año 1942, el gobierno alemán pues los sacó de ese lugar donde los tenía detenidos, los metió en un vagón de tren, puso los sellos sobre el vagón de tren y los deportó a Suiza. Suiza era un país neutral. Suiza es un país neutral. Entonces llegó el tren con su vagón con todos los deportados que venían de mi papá incluido, por eso te lo estoy contando. Y entonces, llegan los guardias suizos, abren el vagón, sus papeles, fulano, sutano, mengano. Entonces, vuélvanse a meter al vagón y les volvieron a sellar el vagón. Y por el sur de Francia lo despacharon a Portugal, que era país neutral. Entonces, todos estos deportados, mi papá incluido, llegaron a Lisboa. Y en Lisboa, pues los soltaron, ¿verdad? Y ahí andaba el montón de extranjeros esperando barco para que los atravesara el Atlántico y los llevara a América. ¿Te imaginarás a media guerra mundial que tu barco, ¿verdad? Y si encontrás un barco, a lo mejor zarpa y al día siguiente le meten un torpedo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que consideró mi papá en ese momento? Yo estoy aquí en Portugal, aquí no tengo nada que hacer. Irme ahorita a Guatemala es más un riesgo que digamos una garantía de viaje. Y además la Rolita, Carola es mi mamá, está aquí en Europa. Entonces, y en esa época pues ya eran muy buenos amigos, ¿verdad? Entonces, él dijo, lo que voy a hacer es regresarme a Alemania. Todavía algunos de los amigos le dijo, estás loco, vas a regresar. Ay, no, le dijo, ahí están mis amigos, ahí está mi novia, me regreso a Alemania. Entonces fue a la embajada de Alemania en Portugal y les dijo, mire, yo quiero regresarme a Alemania. Entonces le dijeron, ¿usted quiere regresarse a Alemania? Sí. ¿Y por qué? Pues él le explicó, pues ahí están todas mis amistades. Yo he vivido aquí en Alemania
años, de años, y ahorita no puedo atravesar hacia América. Entonces, me quiero ir a Alemania. Y entonces le dijeron, muy bien, le vamos a dar la visa de ingreso, de regreso a Alemania, pero usted entra en un país que está en guerra, va a entrar y no puede salir hasta que ganemos la guerra. O sea, ellos en esa época todavía pensaban que iban a ganar la guerra, ¿verdad? Sí. Y no puede salir hasta que ganemos la guerra. Pero no lo mandaban a él a la guerra. No, a él no lo mandaban a la guerra, pero bien. le dieron trabajo. Y le preguntaron, ¿y usted qué sabe hacer? Hablar alemán. No, en este caso era hablar español. Bueno, hablar español. Y entonces, él siempre se las batió con ese conocimiento que él tenía de los dos idiomas, ¿verdad? ¿Y entonces qué lo pusieron? Entonces le dijeron, bueno, le vamos a dar trabajo en Radio Berlín. Vuelva a Alemania, ahí se queda hasta que ganemos la guerra y usted va a trabajar en Radio Berlín. ¿Y qué voy a hacer en Radio Berlín? Pues usted va a ser traductor. Entonces, ahí va mi papá de regreso a Alemania, a Berlín, y estuvo trabajando en Radio Berlín. Él era traductor lo ponían a traducir los discursos de la gente del gobierno alemán. Mi papá entonces tenía muchos traductores. A cada traductor le daban una región. A mi papá le dieron la región de Sudamérica. Entonces le dice, usted va a traducir los discursos para América del Sur. Y si usted en el discurso de la persona del gobierno, del ministro que fuera, ¿verdad?, encuentra algo que sea ofensivo para el público que va a recibir, la audiencia que va a recibir, lo tiene que modificar un poquito para que todo esto sea digerible en el otro lado, en la audiencia, ¿verdad? Sí. Entonces, esto era ya a finales del año 42, todo el año 43, mi papá trabajó ahí en eso, en traducciones y haciendo ese tipo de trabajo. Así pasó el año 1944. A finales de 1943 empezaron los bombardeos. Papá en este momento pues está en Alemania. No va a poder salir, pero le han dado trabajo en Radio Berlín, y en Radio Berlín él se dedica a la traducción entre alemán y español y alemán. Ese era el trabajo que le dieron. Y así pasó el año 43, el año 44. ¿Qué te puedo decir de esos años? En esos años los bombardeos de los aliados eran continuos sobre Alemania. Y varias veces a la semana pues sonaban. Mi papá vivía en Berlín, en un barrio que se llama Charlottenburg, que es donde hoy está el zoológico, solo como referencia. Y pues varias veces a la semana pues sonaban las sirenas, quiere decir nos van a bombardear en este momento. Entonces tenías que salir mi papá vivía en un apartamento. En Alemania había unos edificios que tienen 5 o 6 pisos y están llenos de apartamentos, ¿verdad? Y él vivía en uno de esos edificios. Si te querés imaginar cómo es, hay un edificio en Guatemala que se llama El Cielito, que está ahí en la 18 calle 7ª avenida. El Cielito ocupa una manzana, tiene 3 pisos,
tiene apartamentos a todo alrededor, o tenía en su momento, ¿verdad?, de los años 30, y un patio en medio, así eran los apartamentos, y un corredor en medio. Bueno, él vivía en estos apartamentos, y cuando sonaban las sirenas, lo primero que tenías que hacer era que todos se tenían que ir a meter al refugio contra bombas más cercano, ¿verdad? Porque no sabías si iban a caer bombas. Si iban a caer bombas, y si cuando regresabas al día siguiente, ahí iba a estar tu apartamento en pie o no, ¿verdad? Bueno, eso era de varias veces a la semana. Entre las cosas que te puedo contar y que me contaba mi papá, es que a veces decían, ay, otra vez al refugio. Y el refugio era sumamente incómodo, ¿verdad? Y había lastimados todos los días por todos los que, aún en un pueblo tan ordenado como el pueblo alemán, que estás bajo esas circunstancias, la gente entraba digamos, pánico, en angustia, ¿verdad? Y dormían y tenían que dormir en el refugio, donde encontraras un lugarcito en el refugio. Entonces, mi papá me cuenta que muchas veces con los amigos decían, si hoy no bombardean esta manzana o este barrio, si nosotros nos quedamos aquí. Entonces, ¿cómo lo hacían? Cuando empezaba las sirenas, cuando empezaba el bombardeo, entonces tenías que oír si las bombas silbaban. Y si la bomba silba, no es para ti. Si oís una bomba silbar, no te va a caer a vos encima. ¿Por qué? Porque si no, no oirías el silbido, si no oirías, tendrías la bomba encima. Entonces empezaba el bombardeo, y si lo que oían al bombardear era que las bombas, oían los silbidos de las bombas, entonces decían, no, están bombardeando a varias cuadras de distancia, no aquí. Y nos quedamos. No se iban al refugio. Y nos iban al refugio, se quedaban jugando cartas o jugando ajedrez o lo que fuera. Pero ¿cuánto tiempo tenían de que caiga una bomba? Por ejemplo, cuando la tiran, ¿cuánto tiempo se tardan en caer? Porque depende de la altura, pero ellos tanteaban si estaban bombardeando otro barrio y no el de ellos, ¿verdad? Ya. ¿Verdad? Y la consigna era, por eso te lo estoy contando, ajá, bomba que silba no es para ti. Bueno, entonces esa era la vida para los civiles durante la guerra, ¿verdad? Porque esa era la vida de los civiles durante la guerra, ¿verdad? O sea, las personas que no estaban en el frente de batalla, mi papá no podía porque ni era alemán y además tenía otro empleo. Y así había muchas otras personas, y fue una época realmente angustiosa. Dependías de raciones, de comida, y dependías de lo que vivías lo más básico. Lo más básico posible, ¿verdad? Sí, me imagino una época muy dura. Y mientras tanto, ¿cómo era la vida de tu mamá? ¿O eso no lo vas a contar después? Es que todavía falta. Ah, ok. Todavía falta. Bueno, y que era la precaución, digamos, que tenía siempre mi papá. Él tenía 2 valijas, 2 maletas. Entonces, en una maleta tenía sus cosas principales, pues su ropa. Su ropa y en la otra maleta tenía todas sus cosas de recuerdos. Fotografías, todas las fotografías que había tomado, lo que hacía, los libros que había comprado. A mi papá le gustaba mucho leer, ¿verdad? Uh-huh. Había conseguido unos álbumes de Leonardo da Vinci excelentes. Cosas que uno considera valiosas, ¿verdad? Esa la tenía en la otra maleta. Y esa maleta junto a la puerta. Entonces, en cualquier momento,
o si ibas al refugio, te llevabas tus maletas y volvías a regresar a la mañana siguiente. Años, 2 años realmente duros, hasta que llegó el año 1945. Y aquí ya Alemania ya se estaba, ya prácticamente había perdido la guerra, ¿verdad? Pero seguían. Entonces, me imagino que era finales de marzo de 1945, dice que una noche empezaron a ir como que estuviera tronando y se oían los truenos constantes y no se quitaron. Y 24 horas de truenos y seguían constantes. Entonces, ¿y qué es eso? Bueno, sucede que el ejército ruso estaba empezando a invadir Alemania, porque el ejército ruso se le adelantó al ejército inglés y al americano, que estaban en la otra frontera de Alemania. Y como sabes, Berlín está casi pegado a la frontera con Polonia, ¿verdad? Entonces los rusos ya habían pasado sobre Polonia y empezaron a invadir Alemania. ¿Y qué era el ruido que se oía? Tenían 30.000 cañones disparando en todo momento. ¿Y a quién? Al ejército alemán que estaba ahí. Entonces, como te conté lo de los arqueros en la guerra con los cañones, vos tratás de destruir a la infantería, ¿verdad? Y entonces avanzás y avanzás y avanzás. La infantería era la frontera que tenía... Pues sí, los soldados y los tanques y todo eso que estaban tratando de defender la frontera, pero en este momento ya estaban digamos, totalmente devastados por la invasión de Rusia que estaba entrando, y el ejército alemán solo venía retrocediendo. En 72 horas de cañoneo, tanques y todo, lograron replegar al ejército alemán del Oriente y empezaron a invadir Berlín. Vos sabés lo que pasó durante la Segunda Guerra, cuando los alemanes invadieron Rusia, sobre todo cuando sitiaron Leningrado y fueron realmente, fue realmente una ocupación y una época en que Alemania hizo sufrir mucho al pueblo ruso. Entonces, en este momento ya el ejército rojo, que así se llama, el ejército rojo, estaba como tomando la represalia que había esperado durante tanto tiempo. Entonces, pero la batalla de los alemanes con los rusos, la que fue en Rusia, ¿no había sido un fracaso para Alemania? Sí, fue un fracaso para Alemania. Por el clima. Por el clima, por otro montón. El gobierno alemán cometió el mismo error que cometió Napoleón, ¿verdad? Mucho ego. Mucho ego. Entonces, cuando vos dejas que el ego te aplaste, ya, ahí terminaste, ¿verdad? Jamás debes. Y eso es a nivel de país, pero a nivel personal es lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos dejas que tu ego se infle de una manera, ya no personal, ¿verdad? Estás condenado al mismo tipo de fracaso, ¿verdad? Bueno, sí, tiene sentido. Pero lo cierto es que en ese momento el ejército rojo entró en Alemania, llegó a Berlín, para mientras los otros allá del otro lado, los ingleses y los estadounidenses, se dieron cuenta de que los rusos estaban entrando y que les estaban comiendo todo el mandado. Entonces,
en ese momento le comunicaron al ejército alemán que estaba en el occidente y le dijo, retírense, nosotros no les vamos a cortar la retirada. Ustedes retírense y avancen hacia allá para detener al ejército ruso. Y claro, eso dejaba entrar a los ingleses y a los estadounidenses, ¿verdad? Sí. Pero Alemania en ese momento era lo que le convenía, ¿verdad? Entonces tiraron todo su ejército para tratar de detener al ejército rojo, que sí, el ejército rojo venía con toda la hazaña del mundo, ¿verdad? Entonces... Pero el ejército rojo tuvo que pasar por Polonia. Ajá. Pero el ejército rojo solo pasó por Polonia, ¿o hay otra conexión ahí? No, entraron en Polonia y barrieron con los alemanes que estaban en ese momento en Polonia, ¿verdad? Sí, porque era entonces muy grande el ejército. Prácticamente recuperaron Polonia, ¿verdad? Sí. Se comieron Polonia y entraron en el este de Alemania. En 72 horas desde la frontera llegaron hasta Berlín. La vivencia en este momento para los que estaban ahí fue una vivencia terrible, ¿verdad? Mi papá dice, yo estaba en el apartamento, en ese momento ya no había bombardeos, sino que lo que estaba entrando el ejército rojo. Llega un momento en donde vos ya no oís los cañones sino lo que empezás a oír son los tiros. Y si empezás a oír ya tiros de ametralladora, es que ya están en la esquina. Pero no estaban atacando a la población, solo al ejército. ¿O sí estaban atacando a la población? Estaban barriendo Berlín. ¿Y también a los ciudadanos? No, eso no lo estaban haciendo. Era, digamos, vos peleás contra el ejército, pero ¿qué haces con el civil? ¿Qué haces con el civil que está en ese momento, verdad? Sobre todo población de mujeres y la población de trabajadores que por alguna razón no estaban peleando en el frente. Entonces, lo que te voy a contar es la vivencia de mi papá cuando a él le tocó que el ejército rojo llegara a su casa, a su apartamento. Entonces, en la noche él oyó los tiros ya están aquí a una cuadra de distancia. En la madrugada, en la mañana, ya era de día, los soldados rusos entraron en su edificio de apartamentos. ¿Qué era lo que hacían? Lo que hacían era ir apartamento por apartamento y tocabas, no, tenías que abrir la puerta, ¿verdad? Raus en alemán, afuera, ¿verdad? Sí. Raus. Entonces tenías que salir y los dirigían a la puerta del edificio de apartamentos para que salieran del edificio. Papá está toquillos en la puerta, abre, se encuentra con un oficial ruso, Raus. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Agarró sus 2 valijas para salir, ¿verdad? Niet. Las valijas se quedan. Solo lo que lleva puesto usted. Solo lo que lleva puesto. Y sale del edificio. 3 puertas más allá venían los soldados con los lanzallamas, quemando apartamento por apartamento. Y eso lo hicieron con prácticamente todos los apartamentos de Berlín. O sea, no matas al civil, pero lo sacas a la calle y lo dejas sin casa. Es decir, ya no puedes hacer nada, ya no hay bomberos para ir a combatir el fuego ni nada, ¿verdad? Esa fue la forma que tuvieron de lidiar con ellos.
entraban en los edificios públicos, porque ni modo, ya todos los del gobierno ya estaban escondiditos en sus búnkers a no sé cuántos metros de profundidad, ¿verdad? Aquí ya solo quedaba la gente, El pueblo. el pueblo. Y entonces, bueno, todos hacia la puerta, ¿verdad? Y ahí va saliendo toda la gente que vivía. Imagínate un edificio de 5 pisos, con, quién sabe, 100 apartamentos y todos los que vivían ahí, ¿verdad? Entonces todos para afuera. Y tenés que pasar por el zaguán de la puerta. ¿Qué es eso? Es un zaguán. Zaguán es la puerta del lugar donde está la puerta de entrada. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué es la escena que hay en el zaguán? Todos los soldados que habían estado defendiendo la cuadra en ese momento y que habían muerto, los tenían en el imagínate un corredor del ancho de este cuarto, 6 metros de largo, unos 3, 4 metros de ancho. Ahí tenían los cadáveres de los soldados. Los habían puesto intencionalmente en el zaguán. Y eso estaban haciendo en cada edificio. Entonces, ¿qué pasó cuando, digamos, mi papá y las personas que iban junto a él llegaron? Ni modo, ves todos los soldados tirados ordenadamente en el zaguán, pues te haces a la orilla de la pared, ¿verdad? Para pasar por ahí hacia la puerta. Sí. ¿Sí? Niet. Sobre los cadáveres tienen que pasar. Entonces ordenaban a toda la cola de los que estaban saliendo del edificio y ellos tenían que pasar sobre los cadáveres de los que estaban tirados. Qué duro. Duro. Llegabas a la puerta, estabas en la calle. Ahí estabas. Ese era en ese momento tu casa, la calle. Entonces, rápidamente se juntaban. Yo te estoy contando pues la vivencia del punto de vista. Esto a veces no sale, no lo en la cuento, historia, sí. ¿verdad? Son vivencias personales que está viviendo prácticamente cada persona. Entonces, en la calle, entonces, ¿qué haces? Pues se forman grupitos. Entonces se formaban grupos de 15, 20 personas y ocupaban una esquina. Y en la esquina, con lo que podían y con lo que había ahí, pues hacían su toldo o algo así. Menos mal era mes de abril, o sea, no era invierno, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya el clima estaba más o menos favorable. Más o menos favorable. Y se hacían los grupitos de gente, ¿verdad? Todavía cuenta, por ejemplo, mi papá que en el grupo donde estaba él, una señora señala una ventana en el 3er o 4er piso de un edificio de apartamentos que estaba ahí y dijo, ahí entre las macetas que tenía un subarriate pues en la ventana, ¿verdad? En el balcón. Sí. Ahí me dijo, yo tengo enterradas como 10 botellas de vino. ¿Por qué no las rescatamos? Dijo la señora, ¿verdad? Sí. Entonces dice un señor mayor, yo voy y las voy a ir a traer. Entonces, para entrar entre las ruinas del edificio quemado y todo, ¿verdad? A la ventana que le señalaran para ir a desenterrar lo que la señora había dejado enterrado entre su arriate, ¿verdad? Entonces otro señor le dijo, mire, aquí tengo yo el saco, la guerrera de un oficial ruso, póngaselo. Porque, digamos, como también se mueren rusos, ¿verdad? Sí. Entonces se les quitaban las guerreras. ¿Para qué? Para camuflarse. Para camuflarse. Entonces le dijo, mire, aquí está, este es de un oficial ruso. Entonces, para que usted pueda subir y si llega a donde está lo que está buscando,
con su chaqueta de oficial ruso, por lo menos los francotiradores no le van a disparar. Sí. ¿Verdad? Ese era el tipo de cosas que sucedían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la otra persona con su chaqueta de oficial ruso subía, rescataba lo que podía, que decían que rescatara del apartamento, lo bajaban y lo compartían todo en la calle. Para mientras, ¿qué estaba sucediendo? Que como los rusos se entraron y agarraron de sorpresa a los ingleses y a los franceses que ya estaban peleando de regreso, porque habían empezado o liberado Francia, y a los norteamericanos. Entonces, en esos días tuvieron esa conferencia de Yalta en el Mar Negro. Pero los rusos y los franceses no estaban en guerra. No, ellos eran aliados. Okay. Pero a pesar de ser aliados, los rusos se iban a comer el mandado. Ajá. Entonces los otros tenían que detenerlos. Hicieron una conferencia de Yalta. Y en la conferencia esa de Yalta, donde llegó Churchill, y llegó Roosevelt, y estaba Stalin, y estaba el que estaba representando a Francia, entonces ahí acordaron partirse a Alemania. Pero espérame, ¿qué te referís a que le iban a hacer el mandado? Porque se suponía que todos al ganar la guerra se iban a chocar, a entrar en Alemania. Ajá. ¿Sí? Y se repartían Alemania por pedazos iguales. Ajá. Pero los rusos entraron primero. Entonces ellos tenían la tajada más grande de ese pastel. Sí. Incluido Berlín, porque pasaron más allá de Berlín. Entonces hicieron esa conferencia para organizar la toma de Alemania. Ya. Y ahí se dividieron Alemania. Solo que a los rusos les tocó el 40%. Sí. No el 25%, ¿verdad? Claro, porque ellos... Porque era para partir entre 4. ¿Y qué pasó en Berlín? Ellos ya tenían tomado Berlín entero. ¿Y qué acuerdo hicieron? Mire, tratemos a Berlín como una cosa, porque Berlín es una ciudad de 30 por 30 kilómetros. Enorme. Entonces los rusos dijeron, bueno, nosotros nos quedamos con un pedazo de Berlín y ustedes se van a quedar todos con un pedacito de Berlín. Y por eso Berlín hasta el año 1989 estaba metido entre Rusia, no podía salir de ahí, y solo había un corredor aéreo y un corredor por tierra para que del occidente pudieran entrar a Tenía un muro alrededor. Ese lo hicieron en el año 61. ¿Y por qué los rusos no querían dejar salir a nadie de ahí? Porque la manera de vida en el comunismo es realmente dura, ¿verdad? Es decir, todo eso que te cuentan del socialismo y todo eso no es el paraíso. Eso es prácticamente estar en una prisión. Entonces, tuvieron que hacer eso, y entonces en el 61 pusieron el muro del que habrás oído alguna vez. Alrededor de toda la parte, de todo el... Alrededor de la zona de los de franceses. Pues enmurando Rusia, la parte rusa. No, inmurando la parte que no era rusa. Ah, porque todo el resto era... Todo el resto era para esa época ya era Alemania Oriental, pues. Pero estamos hablando ahorita del año 45, ¿verdad? Pero la parte Pero el muro lo hicieron hasta después. La parte que estaba... El muro es una historia del año 61, ¿verdad? Es solo contexto. Pero en este momento no existe el muro. Pero la gente, la parte de Francia y todo eso... Y en ese momento nadie trata de escapar a ningún otro lado, sino que sí, todo el mundo está como sobreviviendo, ¿verdad? Pero la parte de Francia y todos esos países sí podían salir y todo. Sí, sí. Y la parte que no podía salir es la parte de Rusia. Sí. Ok. Así es. Bueno, entonces se repartieron Berlín. Mi papá, que vivía en el barrio de Charlottenburg, le tocó zona inglesa. Eso le tocó a los ingleses. Y mi papá dice que él siente que, en primer lugar, no quedó en zona rusa. Eso era lo que... La prioridad. La prioridad, ¿verdad? Y de las otras zonas, él dice, yo siento que donde mejor quedé fue en la zona inglesa. Bueno,
Entonces vos estás en la zona inglesa, los ingleses levantan un censo para saber quiénes están en su zona. Un dato curioso, ¿sabes lo que el gobierno alemán en ese momento, durante la guerra, hizo con los judíos? Sí. Pues cuando levantaron el censo, aparecieron solo en el barrio de mi papá 14,000 judíos. Era un montón, ¿no? Sí, que los propios alemanes los habían albergado en sus casas. Ellos se refugiaron. No se refugiaron y no podían vivir ahí, ¿verdad? Pero el vecino no iba a decir, mire, él es judío, ¿verdad? Entonces, muchísimas personas de religión judía pasaron la guerra entre los propios alemanes, a sabiendas de los propios alemanes, que en este momento no los entregaban al gobierno, pues, sí, sino que eran solidarios con ellos, es lo que te quiero decir, ¿verdad? Entonces, eso también existió. Entonces, lo que te estoy contando es un dato importante, ¿verdad? Se levanta el censo y del día a la mañana te aparecen 14,000 personas que se declaran judías. Sí, también es importante destacarlo porque hay mucha gente que piensa que como Hitler hacía todo eso con los judíos, que todos los alemanes... y no es así. Sí, no. No es así, y por eso te lo estoy contando, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿y usted, señor, qué está haciendo aquí? Pues mire, yo trabajo en Radio Berlín, etcétera, etcétera. Bueno, entonces usted tiene que irse a la frontera con Holanda, que es donde nosotros tenemos nuestras bases. Nuestra base, nuestra central. Ay, ¿y cómo voy para allá si no hay tren? Ese es su problema, pero usted tiene que ir a la frontera con Holanda. Entonces, mi papá cuenta que entre jalón con algún camión o algo así, ¿verdad? Que le decía, mire, me ordenaron que fuera a una ciudad que se llama Krefeld. Ajá. Me ordenaron que fuera a presentarme en Krefeld. Y él sacaba su pasaporte extranjero, ¿verdad? Su pasaporte guatemalteco. Solo que tengo que ir a Krefeld. Cuando no había camión, como siempre encontrabas una bicicleta tirada. Y parte del camino en bicicleta. Entonces, caminas 50 kilómetros en bicicleta. Te volves a subir en un camión o alguien que te dé otro jalón. Acomodé el lugar, abandonas esa bicicleta, ya conseguirás otra. Y así llegó como en 15 días, logró llegar a la otra frontera de Berlín, a Krefeld. Entonces en Krefeld se presentó en la base de los ingleses. Y entonces los ingleses le dijeron, bueno, sí, usted es guatemalteco, pero estuvo trabajando para Alemania en Radio Berlín. Pero espérame, ¿no había dicho que él había quedado en una ciudad que tenía posición los ingleses? Sí. Entonces, ¿por qué lo mandaron a Krefeld? No estaba Él estaba en el barrio de Berlín, pero de Berlín, por ser el extranjero, lo mandaron a Krefeld. O sea, todo estaba en el territorio de Inglaterra. En el territorio que le había quedado a los ingleses. Okay. Entonces, ni modo, a los alemanes no los sacaban de Berlín. Pero a los extranjeros que estaban ahí, sí, los llevaban a algún otro lugar para ver qué hacían con ellos. Entonces, cuando llegó a Krefeld, pues lo detuvieron. Mi papá estuvo detenido 18 meses en un campo de concentración, en lo que averiguaban y para que consiguiera papeles y bueno, lo detuvieron ahí 18 meses. La situación no era tan crítica en lo personal, los dejaban trabajar. Entonces, por ejemplo, mi papá podía firmar en la mañana de que iba a ir a trabajar y trabajó un año en el campo. Que era dominado por los ingleses. Sí, pero había alemanes ahí, ¿verdad? Que eran los agricultores y todo. Ajá. Me dice, en esos 18 meses sembré papas, sembré trigo, sembré verduras y
lo hacía durante el día, me pagaba y a las 5 de la tarde ya estaba yo de regreso en el campo de concentración, firmaba mi ingreso para dormir ahí, me daban mis raciones con ¿Y el su paga dinero. le pagaban por trabajar? Sí, los campesinos a los que ayudaba él a sembrar y a cosechar, le pagaban. Entonces así podía yo comprar cigarrillos, chocolates y comida, un poquito extra a la ración. Después de esos 18 meses que se consumieron el resto del año 45 y casi todo el año 46, entonces le dijeron, bueno, ahora consiga sus papeles nuevos para que se pueda regresar a su país. Entonces mi papá, como es zona inglesa, el trámite lo haces con la embajada inglesa guatemalteca en Inglaterra. Para mientras ya aquí había sido la revolución del 44, ya habían cambiado las cosas y al que habían enviado como embajador a Inglaterra fue al general Idígoras. El general Idígoras era del gobierno de Ubico, pero les dieron puente de plata, ¿verdad? Entonces mucha de esa gente les dieron puestos en el exterior, así no nos molestaban adentro, aquí en Guatemala. Y el embajador era el general Idígoras. Mandaron gente de la embajada y entonces mi papá solicitó los papeles. Al rato vino la respuesta del general Idígoras, del embajador, pues, y le dijo, yo no sé qué estaba usted haciendo en Alemania y no le doy papeles. ¿Y tu papá igual no lo quitaba porque él se quería quedar? No podía, no, mi papá en ese momento quería regresar. Ah, ok. ¿Verdad? Incluso en ese momento, cuando él llegó a Krefeld, pudo ya poner una carta. Ajá. Él tenía 2 años de no escribir a Guatemala. Y aquí en Guatemala llegó la carta. Entonces, ¿y qué decía la carta? Rafita está vivo. Rafita le decían a mi papá, Rafita está vivo, porque todo el mundo creyó que él había muerto en la guerra. Rafita está vivo. Entonces, se causó el revuelo, pero necesitaba papeles nuevos. Y la embajada en Inglaterra se los negó. Entonces en ese momento él no se podía mover. Entonces se quedó en limbo. ¿Qué hago ahorita? Entonces habló con un amigo de él que conocía desde Berlín. Por cierto, el amigo era judío. Y en ese momento las personas de religión judía, con la Alemania nazi derrotada, es decir, el gobierno nazi derrotado, entonces las personas de religión judía en ese momento tenían como ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces a este amigo de mi papá, que venía desde Berlín, y que por haber caído en zona inglesa, él estaba también en toda esa zona. Ajá. Era un amigo de la misma edad que él. Se llamaba Peter Engelberg. Y entonces le dijo, Rafa, ¿qué hacemos ahora qué vas a hacer para los papeles? Y el amigo, los ingleses lo habían nombrado suboficial de reservas. Entonces él tenía un uniforme de reservas inglesas. No era, digamos, oficial inglés, pero sí era de las personas que colaboraban con los ingleses en mantener el orden y toda la cosa, ¿verdad? Entonces le dijo, Rafa, ¿y ahora qué vas a hacer?
Él era polaco, por cierto. Entonces mi papá le dijo, no sé qué hacer. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a París, a la embajada de Francia, en París, y voy a ver si ahí notan papeles. Y él también se quería regresar. Entonces le dijo, yo voy a ir a París, trato de conseguirte los papeles, pero el favor que te pido es que tu familia también me mande dinero a mí para que yo pueda emigrar a América. Yo quiero ir a Venezuela, le dijo. Entonces, Peter, con su uniforme de oficial inglés, pasó a la frontera y se metió en Francia y fue a la embajada y habló en la embajada, y el secretario de la embajada le dijo, sí, le voy a dar los papeles. Y entonces le dijo, yo también quiero emigrar a América, yo me quiero ir a Venezuela. Entonces le dijo, mire, yo no le puedo dar visa a Venezuela, pero ahorita le podemos tramitar los papeles a Rafael Monzón, a su amigo, y a usted le tramitamos su visa para que entonces pueda ir a Guatemala. Y ahí usted mira qué hace. Entonces Peter aceptó, mandaron el cable. Mis tíos, los hermanos de mi abuelo, mis tíos Raúl y mi tío Héctor, mandaron dinero para que pudiera regresar mi papá, pero pudiera regresar Peter, que era lo que... Y mi mamá todavía no podía salir, ella todavía estaba ahí, pero esa es otra historia. Entonces Peter regresó a Alemania. ¿Y qué pasó en la frontera? ¿Y usted qué está haciendo allá afuera? Pues mire, yo fui a... Usted es oficial de reservas, no tiene nada que ir a hacer a Francia. Lo detuvieron, preso. La cara. Con los papeles de mi papá y el dinero para él y su papel con la visa y todo. Detenido, al bote. Eso sí lo pasaron a un juez, un juez inglés, porque ni modo, ellos tenían el gobierno en ese momento. No estás aburrido, ¿verdad? No. Entonces el juez le dijo, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo? Pues mire, yo fui a hacer tal y tal y tal cosa. Y el juez le dijo, le voy a creer, porque me está mostrando los papeles, me está mostrando el dinero, me está mostrando los documentos. Le voy a creer. Lo que usted hizo no está bien, es un delito. Sin embargo, le voy a condonar la pena. Y usted va a estar libre para irse. Pero cuidadito, lo volvemos a encontrar con eso, porque si lo volvemos a encontrar con eso, quiere decir que lo que usted es realmente es un traficante y no es que esté haciendo un favor para su amigo. Entonces usted entre, ahorita le suspendemos la pena. Si lo volvemos a capturar, tiene que pagar esta pena y la siguiente, así que pórtese bien. Y bueno, entre y vaya y arregle las cosas con su amigo. Entonces llegó a donde estaba mi papá y le dijo, Rafa, te traigo tus papeles, te traigo dinero para tu pasaje. Este dinero es el de mi pasaje, y yo ya tengo la visa para poder salir y poderme ir. Pero ahorita tengo el problema de que yo ya no puedo salir de Alemania. Me tengo que quedar aquí. Pero no le habían dicho que sí. No, le condonaron la pena, pero tenía que quedarse en Alemania. Ok.
¿Y ¿Ok? entonces? Entonces el que sí podía salir era mi papá. Entonces le dijo, bueno, Rafa, tus papeles, tu dinero, aquí está mi parte, pero yo me tengo que quedar aquí. Y andate. ¿Y qué vas a hacer, Peter? Pues voy a ver cómo salgo. Entonces mi papá le dijo, me quedo contigo. Y salimos los dos. Él le dice, pero si podés salir legalmente, le dice, ¿por qué vas a salir conmigo? Porque yo lo que tengo que ver es cómo salgo ilegalmente de Alemania, ¿verdad? Pero mi papá le dijo, me conseguiste todo eso y yo me quedo contigo hasta que los dos arreglemos esto. Y entonces se quedaron los dos planificando cómo podía salir Peter otra vez de Alemania, porque ya no iba a poder salir igual, ¿verdad? Tenía que salir de contrabando, porque ahora no iba a poder hacer la misma operación. Mi papá también tenía que salir de contrabando. Y mi papá tenía que salir de contrabando en ese momento si iba a salir con Peter, porque era prácticamente un fugado, ¿verdad? Ajá. Entonces dice que lo que había en ese tiempo era que como los alemanes no podían salir de Alemania. ¿Por qué? Porque se les hubiera vaciado Alemania. Ajá. Porque todo el mundo, con un país destruido, te vas, ¿verdad? Entonces los alemanes y las personas que estaban en la condición de Engelberg no podían salir de Alemania. Entonces el Krefeld queda en la frontera con Holanda, o sea, lo que se saliera a Holanda, y de Holanda ya podías pasar fácilmente a Francia. Entonces en la frontera, esas fronteras son tan densas que había varias casas que estaban cabal en la frontera y que tenían una puerta en Alemania y la otra puerta en Holanda. Ajá. Así son de densas las fronteras. Y ahora no sé, supongo que ya no es así, pero en esa época así era. Y entonces dice que los de las casas se prestaban a eso. Entonces te daban alojamiento, pagabas alojamiento una noche. Ajá. Entrabas por la puerta que daba a Alemania, dormías ahí y en la mañana siguiente salías para Holanda. Entonces consiguieron una de esas casas para salir de esa manera. Ajá, todo arreglado. ¿Cuándo nos toca? Pues nos toca pasado mañana. Ese día cae la casa. ¿Como de la derrumban o cómo? No, cae la casa, le cayeron a los de la casa, entonces ni modo, ya no los dejan hacer eso. Ah, ok. ¿Y el dinero ya lo habían pagado? Bueno, pero es lo que estás pagando, es el trámite, no es que se hayan quedado sin dinero, pues. Ajá. Pero sí se quedaron sin la oportunidad de hacer la salida así de fácil. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se sentaron cerca de la frontera durante 3 noches a ver cómo los guardias pasaban, cuándo pasaban, y entonces le agarraron el ritmo a los guardias ingleses de frontera, porque la frontera estaba con alambrado de púas, ¿verdad? Para que la gente no se pasara. Entonces le siguieron ahí la pista, pues, cómo funcionaba eso. Y una vez, y X día, unos poquitos días, ¿verdad? Pero X día, cerca de la medianoche, ahora tenemos media hora para pasar. Entonces llegó el momento y ¡zas! A la alambrada. Entonces mi papá le abre los alambres de púas a Peter, y Peter empieza a pasar, ¿verdad? Esto era diciembre del 46 o noviembre, frío, ¿verdad? Los dos enchamarrados hasta donde podían. Sí.
¿Y qué le pasa a Peter mientras está pasando el alambrada? Se traba. Ah, la verdad. Entonces le dice mi papá, salite del abrigo. Pero va a ser frío. Salite del abrigo o no salimos. Entonces Peter se salió de su abrigo. Dejó el abrigo ahí trabado. Y ya estaba él del otro lado. Entonces, al par de metros abrió la alambrada para que pasara mi papá. Mi papá era más delgadito, entonces él pasó sin mayor problema. Ajá. Creo que se quitó el abrigo y lo pasó primero para que no se volviera a quedar trabado. Ajá. Y vámonos, pues. Entonces, en ese momento ya estaban en Holanda, los dos. Y solo se fueron a París. Y en París se presentaron en la embajada. Peter se vino a América vía Nueva York. Él cruzó en avión el Atlántico, se fue a Nueva York. Y de Nueva York iba a venir a Guatemala con su visa porque él tenía ese plan de pasarse de emigrar a Latinoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él se fue a Nueva York. Por cierto que años después él me contó, en Nueva York conocí a una muchacha que es mi esposa, Regina. ¿Peter? Sí. Ah, ¿en serio? Entonces al pasar por Nueva York conocí a la Patoja. Se vino a Guatemala, arregló todas las cosas, después se había casado con ella. Pero lo interesante es que él fundó una familia con esta Patoja en ese momento. Mi papá no se atrevió a venirse por los Estados Unidos, porque, ay Dios, en los Estados Unidos siempre te ponen complicaciones, ¿verdad? A lo mejor le volvían a salir las complicaciones de idígoras, ¿verdad? Uh-huh. De que no le quería dar papeles y que... Entonces mi papá lo que hizo fue de París por avión, compró un boleto a Dakar, en Senegal, en el África. De Dakar el avión atravesaba el Atlántico a Río de Janeiro. De Río de Janeiro atravesaba la selva del Amazonas a Lima, y de Lima a Panamá, y de Panamá finalmente a Guatemala. Y entonces finalmente mi papá llegó de regreso aquí a Guatemala en enero de 1947. Y ahí se acabó. Casi 2 años después de la toma de Berlín. Y entonces ya empezó a armar su vida. Peter se vino de Nueva York, en lo que arreglaba sus papeles. Le dieron posada mis tíos en la finca que era de ellos, la Florida. Ajá. Que habrás oído hablar de ella, ¿verdad? Sí. Entonces Peter me lo contó después, ¿verdad? Años después, y me dijo, mira, a mí me dieron posada ahí en la Florida, y adivina qué vi, que a los coches les daban bananos. Entonces yo dije, un país donde los coches comen bananos tiene que ser un país con oportunidad para mí. Entonces, eso no es una anécdota, ¿verdad? Entonces desistió de irse a Venezuela y se quedó a vivir aquí. Y mis tíos le prestaron dinero a él, le prestaron dinero a mi papá, se hicieron socios y armaron una fábrica. Y fueron socios 10 años y así levantaron su vida otra vez. Mi papá tenía 30 años. Y así terminó su etapa de prisionero en bueno, toda esa su etapa, ¿verdad? Y realmente regresa aquí y es como volver a nacer, ¿verdad? Sí. Después de esas penalidades y después de vivir una vida que nadie vive en 30 años, ¿verdad? Pues cumplís 30 años y a lo mejor no has hecho nada, ¿verdad? Sí. Y eso era ¿te das cuenta? Y entonces, ahora solo faltaba rescatar a mi mamá. Sí, pero es la parte que... Bueno, es otro capítulo, pero ya concluyendo esto, ¿querés
decir alguna conclusión, algún mensaje para los que están viendo el podcast. ¿Qué puedes tú, qué aprendes de esto? Bueno, mira, te digo que realmente tal vez lo puedes ver desde que él es adolescente, pero también mi abuela, su mamá, ¿verdad? Es decir, aquí está mi hijo, ¿qué oportunidades le puedo yo dar extra? Y consiguen esa beca para que él se vaya a estudiar a Alemania. Mi papá, feliz y contento, se va 5 años a un lugar donde no tiene a nadie, tiene que hacer amigos. Sí. Pero donde tuvo la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos 8 o 10 años, no había tanta televisión como hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué ibas a hacer en la noche? Leer o... No, nos sacaba al jardín y nos sacaba a la calle, porque tampoco había tanta luz en Guatemala y mirabas aquellas estrellas. Y por ejemplo, él en Alemania de lo que aprendió fue astronomía, cosmografía, y algo de eso nos transmitió a nosotros. Él disfrutaba mucho con la literatura alemana, por ejemplo. Entonces, ahí en la librera todavía tenés varios libros. No son los de él, porque los de él los quemaron. Bueno, sí, como... Sí, ¿verdad? Pero eso le cambió la visión le cambió la visión de la vida, ¿verdad? Bueno, si yo puedo dar mi opinión, me parece una historia muy interesante, pues me parece que es un mensaje muy bonito de que la gente se debe atrever a hacer nuevas cosas, a nuevas oportunidades, y que sobre todo su inspiración fue siempre el amor y su pasión por personas y por vivir cosas nuevas, así que... Exactamente, y no hubiera tratado con tanto énfasis en regresarse si mi mamá no se hubiera quedado en ese momento en Alemania, a veces no la podía sacar. Entonces lo que yo puedo aprender es que vale la pena hacer las cosas por amor, porque hasta el día de hoy nosotros dos estamos contando esta historia de su vida, así que me parece una... Y vos conociste a tu bisabuela, ¿verdad? Sí, ¿Te acordás de ella? Me acuerdo de ella. No te acordás de mi papá porque él murió antes de que vos nacieras, pero... Y bueno, también nos da un contraste durísimo de cómo es la vida ahora y cómo era la vida antes. También de cosas pequeñas que la gente no sabe porque son historias personales, como tú habías dicho, de las guerras, cosas duras que la gente tenía que vivir. Y bueno, te quiero agradecer, Chot, por haber tenido el tiempo de contarnos esta historia y dar a conocer las vivencias de tu papá, que espero que la gente pueda aprender de la valentía que tuvo tu papá. Y no sé si tú quieres dar algún mensaje o algo, alguna frase para concluir. Pues, ¿qué más? Solo te puedo contar que cuando estábamos sentados en la mesa, ya como familia, Ajá. y que en la casa siempre hablábamos alemán, y por eso yo conozco los 2 idiomas, pero lo que te voy a contar es que vos de niño, 7, 8, 10 años, bueno, te pasan tu almuerzo, ¿verdad? Y empezás a comer del plato. Y dejas una papa, y dejas un ejote, y una zanahoria. Y toda la vida mi papá revisaba lo que nosotros dejábamos en los platos. Yo y mis 2 hermanas. Entonces, pásenme los platos. Y tomaba nuestros platos, y lo que nosotros no habíamos comido, se lo servía a él en su plato y se lo comía. Porque nunca se dejaba nada en el plato.
porque alguna vez él hubiera dado quién sabe cuánto por un ejote. Entonces, te dan lecciones diferentes de vida. Sí, muchas percepciones. Y bueno, queda pendiente también la parte de tu mamá. Sí. Ahí lo tenemos. A partir del episodio de la parada de bus, ¿verdad? A partir de ahí, de la casualidad por la que estamos viviendo. No, y eso empezó antes. Y la vida tampoco fue fácil para mi mamá. Así que bueno, esa es otra historia que la gente va a conocer. Y bueno, ojalá les haya interesado, pues, pero seguramente les interesará. Así que gracias por ver este podcast y nos vemos en otro. algo largo, pero ¿qué puedo hacer?